Si tú o yo nos levantamos un día con la idea de crear una empresa y decimos a la familia en el desayuno, voy a competir con Google, las carcajadas se escucharían en 1 kilómetro a la redonda. Pues esa es la historia que os voy a contar hoy, la historia de Aravind Srinivas, un científico brillante con 0 experiencia creando empresas. Pues un día se levantó y decidió hacer precisamente eso, desafiar al mayor gigante tecnológico del planeta con una idea absurda y que parecía, pues eso, totalmente imposible. Pero lo más increíble es que quizá lo esté consiguiendo. Bienvenidos a la historia de Perplexity. Hola, soy Gustavo Entrala. De día asesoro a grandes empresas y startups en el diseño de su futuro. Y de noche practico un hobby que me encanta: enseñar lo que sé sobre ese futuro a quienes quieren ir siempre un paso por delante. Si te interesa el futuro, suscríbete al canal y dale a la campanita, importantísimo, para que YouTube te avise cuando haya un nuevo vídeo. Para que entendáis la magnitud de esta historia, tenemos que ponerla en contexto. ¿Por qué la apuesta de Aravind no tenía ningún sentido? Primero, por el propio Google. No es solo una empresa, es un verbo. Es el dueño absoluto de la puerta de entrada a Internet. Lo usan 5.000 millones de personas que hacen entre 3 y 4 búsquedas diarias. Google es uno de los mejores negocios que se han inventado en la historia. Esos anuncios que ves cuando haces una búsqueda son una mina de oro. En concreto, la empresa ingresó cerca de 200.000 millones de dólares por los anuncios que vemos junto a los 10 enlaces en azul. Y la idea con la que nació Perplexity es radicalmente opuesta: darte la respuesta directa, concisa y con sus fuentes, como si te la estuviera dando un experto. Esto para Google es un problema. Google podría hacer eso mismo mañana, ¿por qué no lo hace? Es lo que se conoce como el dilema del innovador. Si adoptas la nueva tecnología demasiado pronto, canibalizas tu negocio actual que te hace ganar tantísimo dinero. Perplexity no tenía ese problema. Pero tenía otros retos de mayor tamaño. El primero, lanzar un nuevo producto al mercado. Segundo, que ese producto alcanzara una masa crítica de usuarios grande. Tercero, unos costes brutales para desarrollar el propio producto. Por ejemplo, los costes de guardar la información de miles de millones de páginas y los costes de procesar nuestras preguntas a través de los chips de Nvidia, que sabemos que son tan caros. Y por último, el propio fundador, Aravind Srinivas, no era un emprendedor en serie, era un académico, era un investigador. Su mundo eran los papers y los laboratorios, no las rondas de financiación ni las estrategias de mercado. Así que, recapitulando, un competidor invencible, un modelo de negocio suicida, unos costes desorbitados y un fundador sin experiencia empresarial. La receta perfecta para el fracaso. ¿O no? Hay una cosa que no te he contado. Nuestro protagonista es un fanboy total de Larry Page, el fundador de Google. ¿Me estás diciendo, Gustavo, que este tipo, que era tan fan del fundador de la compañía con la que quería competir? No solo eso, ha copiado su fórmula paso a paso, metódicamente. Pero antes de contarte todo esto, hagamos un largo viaje para conocer la historia, el origen del héroe del día de hoy. Para entender cómo se gestó esta historia, vamos a viajar a Chennai, la antigua Madrás, en la India, donde creció Aravind Srinivas. Este hombre nació en una familia donde el conocimiento se valoraba por encima de la riqueza. Interesante. Su madre trabajaba para el gobierno y su padre era contable. En esa familia, el fin último de la vida es la formación, hasta el punto de que a día de hoy los padres de Aravind están más orgullosos de su doctorado por Berkeley que del hecho de que Perplexity está valorada en miles de millones de dólares. Su madre le inculcó la ambición, señalando desde que era pequeño a su hijo el campus del prestigioso IIT de Madrás, el equivalente al MIT en Estados Unidos, y diciéndole: ahí es donde tú vas a estudiar, majo. Y lo consiguió. Su primer contacto con la inteligencia artificial fue casi una casualidad. Se apuntó un día a un concurso de Machine Learning sin tener ni idea. ¿Y qué hizo? Empezó a probar algoritmos a fuerza bruta, probando sin saber si era lo correcto. Y ganó.
Y esa anécdota es clave para entender al personaje porque le enseñó algo fundamental: el valor de probar cosas, de actuar sin tener todas las garantías. Una lección que creo que es muy clave. En 2017 da el salto a Estados Unidos para hacer un doctorado en inteligencia artificial en Berkeley, uno de los mejores programas del mundo. No tenía dinero para hacer un máster, pero pudo acceder a un programa de doctorado con una beca. Y su capacidad de trabajo era mítica, brutal. Su asesor de doctorado, Peter Abdil, un famoso científico en el ámbito de la robótica con inteligencia artificial, recuerda que un día le dijo: Arabin, tío, ¿te das cuenta de que también hay que dormir? Pero el punto de inflexión de esta historia llega durante unas prácticas en los grandes laboratorios de IA, DeepMind de Google y sobre todo OpenAI. Allí una conversación con Ilya Sutskever, el entonces científico jefe de OpenAI, le cambió la vida. Para quienes seguís este canal, Ilya es como hablar de Michael Jordan. Arabin llegó con un montón de ideas complejas, sofisticadas, y Sutskever fue muy directo. Todas tus ideas son basura. No se anda con rodeos este hombre, ¿no? Y entonces le dibujó dos círculos, le hizo un gráfico. Le dijo que el futuro de la IA no eran algoritmos complejos y súper bien diseñados, sino la combinación de aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Alimentado todo ello con una cantidad masiva de datos y computación. Para Arabin fue una revelación. Entendió que el futuro de la inteligencia artificial no era programar a las IAs, sino dejarlas aprender por sí mismas con cantidades ingentes de datos. ¿Y a dónde le condujo esa revelación? Antes de adentrarnos en el tema de hoy, quiero presentaros a Incogni, el patrocinador que hace posible este contenido. Su misión como empresa es proteger nuestros datos privados. Sí, lo que hacen es realmente importante. Esta es la realidad. Existe toda una industria en la sombra compuesta por empresas que se especializan en recopilar cada huella que dejamos y convertirla en un negocio rentable. Estos intermediarios de datos, conocidos como data brokers, venden nuestra información personal a cualquier empresa dispuesta a pagar por ella. Su objetivo: bombardearnos con publicidad dirigida a través de correo electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas. Y el verdadero problema es que estos intermediarios no se preocupan mucho por saber quién compra esa información. Por eso nuestros datos personales pueden acabar alimentando esquemas fraudulentos y estafas. Afortunadamente, la legislación nos otorga el poder de exigir la eliminación de nuestra información en las bases de datos. Y aquí es donde Incogni se convierte en nuestro aliado. Incogni se encarga del trabajo tedioso, ha mapeado el ecosistema de estos data brokers y establecen comunicación directa con ellos para solicitar la eliminación de nuestra información personal. Y como novedad reciente, con su plan Incogni Unlimited, amplían su servicio más allá de los data brokers tradicionales. Gestionan la eliminación de datos de cualquier plataforma web donde detectan nuestra información. En mi experiencia personal, desde que empecé a contar con Incogni, han conseguido eliminar mi información de más de 100 intermediarios de datos diferentes. El cambio ha sido notable. El bombardeo de llamadas comerciales ha disminuido considerablemente. Y además Incogni me ha ahorrado unas 80 horas de mi tiempo. Pensad en eso. Si buscáis proteger vuestra privacidad digital y reducir el spam que recibís, Incogni tiene una promoción especial con un 60% de descuento. Solo tenéis que registraros en incogni.com usando el código Tengo una idea. Es una herramienta que realmente funciona y al mismo tiempo ayudáis a mantener este canal en marcha. Y ahora vamos al vídeo. Mientras estaba en Google, Arabin devoró libros sobre la historia de la compañía como In the Plex y quedó fascinado por la cultura de la empresa y por la figura en concreto de Larry Page, el cofundador de Google. Google comenzó con una tesis doctoral en la Universidad de Stanford, redactada por dos estudiantes, Larry Page y Sergey Brin. Pero Arabin estaba obsesionado con la forma de pensar de uno de ellos en concreto, de Larry Page. Le impactó su obsesión por tres cosas. La primera, crear un buscador de información que entendiese la intención del usuario, aunque éste no sepa expresarlo bien. Segundo, la latencia, es decir, la velocidad de respuesta de un motor de búsqueda,
que es un rasgo importantísimo del éxito de Google. Y tercero, la contratación de los mejores talentos, especialmente entre estudiantes y doctores universitarios. Pero la idea de Page, que le llegó más adentro, es una cosa muy curiosa que dice este hombre, que es que si quieres ejecutar una visión súper ambiciosa en la vida, solo hay dos caminos: ser profesor universitario o ser emprendedor. Un acontecimiento concreto sería el que le llevó a decidirse por ser emprendedor. Pero antes, fijaos en cómo ha modelado Perplexity siguiendo exactamente las pautas de Larry Page. Primero, el fundador saltó de la tesis doctoral a la creación de una compañía sin solución de continuidad. O sea, saltó de la academia a la empresa. Segundo, la obsesión por el producto. El objetivo de Google era dar la respuesta más precisa y rápida posible a una petición. Arabin está obsesionado con eso mismo, con la latencia, con reducir cada milisegundo a la hora de responder a una pregunta, y se nota. Tercero, el rigor académico. Y esto es muy clave en el producto Perplexity. O sea, las respuestas de Perplexity siempre llevan citas, como pasa en un paper científico de investigación. Es la herencia académica de su fundador. Y esta idea, por tanto, la trajo del mundo de la investigación, del mundo de los papers, a un producto de IA. Y ha sido una contribución muy importante que ha conducido a minimizar las alucinaciones de todos los modelos de inteligencia artificial. Cuarto, el usuario nunca se equivoca. Esta es otra máxima de Larry Page que Arabin adoptó. Si un usuario hace una pregunta mal formulada, no es culpa suya. El producto tiene que ser capaz, tiene que ser lo suficientemente inteligente como para entender qué es lo que está preguntando el usuario, cuál es la intención real del usuario y ayudarle. Y por último, una velocidad extraordinaria para lanzar, mejorar, matar, recuperar, iterar nuevas ideas de producto constantemente. Arabin vio en Larry Page un espejo, vio a un académico que había conseguido algo de una escala y de una ambición monumentales. Y como decía antes, hubo una chispa en un momento dado que le llevó a guiarse o a conducirse por uno de esos dos caminos, ¿no? Y fue la chispa que lo encendió todo. El éxito de GitHub Copilot, un producto de Microsoft lanzado a finales de 2022, que utilizaba la inteligencia artificial para ayudar a los programadores a mejorar su código. Cuando Aravind Srinivas ve eso, dice, bueno, entonces la inteligencia artificial no es solo un tema de investigación ni de estudio, es también algo que puede generar productos que son rentables y productos que hagan evolucionar la propia innovación con el ritmo del mercado. Y eso le convenció a crear una empresa. Vale, entonces tenía la inspiración, tenía la visión y tenía el conocimiento técnico. Pero ¿cómo superó los obstáculos que parecían insalvables? La respuesta está en una capacidad de trabajo absolutamente demencial, en el sentido de brutal, y una cultura de innovación de producto rapidísima. El primer problema, conseguir dinero. Aravind Srinivas admite que no sabía nada de empresa, no sabía hacer una presentación para inversores. Su solución, en vez de hacer un PowerPoint, construyó un prototipo funcional. Creó una demo que permitía hacer búsquedas en lenguaje natural sobre los datos de Twitter. Antes de que lo comprara Elon Musk, que canceló todas las APIs y hizo imposible hacer esto, ¿no? Podías preguntarle a esa herramienta cosas como ¿qué tweets han retuiteado tanto Jeff Bezos como Elon Musk? Y te daba la respuesta. Era algo mágico, algo que no se podía hacer antes y que entusiasmó a los primeros inversores. ¿Recuerdas el poder de hacer las cosas en lugar de pensar en grandes estrategias? Ese es su modo de actuar en todo. Y así consiguió el apoyo de figuras muy conocidas en Silicon Valley como Elon Musk, Nat Friedman, Nvidia y hasta el propio Jeff Bezos. ¿Cómo convenció a los grandes popes de la tecnología? Usando el producto. Y nos había quedado pendiente el problema del coste de entrenamiento de los modelos. Algo en lo que los grandes laboratorios, seguís este canal y lo sabéis, habían invertido miles y miles de millones y siguen haciéndolo. El sentido práctico inspiró al fundador de Perplexity la solución. Perplexity sería un director de orquesta, lo que haría sería utilizar los modelos de otras empresas, como OpenAI, Anthropic, DeepSeek, etc. Para una sola pregunta, Perplexity puede usar un modelo para entender tu intención, otro para buscar en la web, otro para resumir la información y herramientas como Wolfram Alpha para hacer cálculos. Coordinar todo esto para que la respuesta sea rápida y fiable es un desafío de ingeniería brutal
Y ahí está su ventaja. Y así consiguieron ahorrarse el enorme coste de tener que comprar chips de Nvidia. Claro que cuando, en lugar de orientarte a la innovación en modelos de lenguaje, te centras en un producto de consumo, ese producto tiene que ser único, porque si no, cualquier otra empresa que tenga modelos de lenguaje te lo puede copiar. Y la metodología de Perplexity es que la acción produce información. Y por eso lanzan productos y mejoras cada semana. No planifican a más de 3 meses vista porque en el mundo de la IA todo cambia demasiado rápido. Si una función no se usa, se descarta sin piedad. Y esa velocidad es la única fórmula para sobrevivir. Como usuario de Perplexity, doy fe de esa velocidad de innovación. En mi experiencia personal, Perplexity es la IA de búsqueda que te da mejores respuestas en menos tiempo. Respuestas más fiables, quiero decir. Y además, Perplexity te permite crear páginas similares a las de la Wikipedia con las respuestas que vas acumulando sobre un tema. Puedes elegir en cada búsqueda el modelo que quieras para cualquier cosa que estés buscando. Y una cosa que me encanta y que ha multiplicado el tiempo que los usuarios pasan en la aplicación son las preguntas vinculadas con cada respuesta. Esa es una idea de marketing buenísima. De tal manera que si estás aprendiendo sobre un tema nuevo, estas preguntas son adictivas. También es muy interesante Perplexity Labs, un entorno en el que puedes crear widgets con información que te interesa. Y están desarrollando Comet, un navegador que no solo busca, sino que actúa por ti, con agentes especializados. Y además están creando verticales de inteligencia artificial, o sea, IAs especializadas en viajes, en finanzas, para el mundo académico. Lo de este hombre es un verdadero no parar. El resultado de toda esa innovación se ve en los números. Quizá este hombre está detrás de algo interesante. 3 años después del lanzamiento, pese a todos los obstáculos, la audacia de Arvind está funcionando. Vayamos a los datos de hoy, a mediados de 2025. Perplexity ha experimentado un crecimiento explosivo. Hace poco más de un año tenían 10 millones de usuarios activos mensuales. Hoy las cifras más recientes hablan de hasta 22 millones de usuarios activos. Pero lo más espectacular es el número de preguntas, 780 millones al mes. Pero ojo, esta métrica crece a un ritmo mensual del 20%. Si se mantiene este ritmo de crecimiento mensual, en un año Perplexity contestará 230 millones de preguntas al día. En 2 años, 2.000 millones. ¿Estaba tan loco nuestro amigo o ha dado con un producto que puede que cambie nuestros hábitos de búsqueda? En consecuencia, su valoración como empresa se ha disparado. A principios de 2024 estaba valorada en unos 520 millones de dólares. Tras varias rondas de financiación masiva, hoy su valoración está en los 14.000 millones de dólares. Es sin duda uno de los unicornios, o sea, de las empresas que valen más de 1.000 millones de dólares, más potentes en la nueva era de la inteligencia artificial. O sea que 3 años después, Perplexity está en las grandes ligas de la IA, con una estrategia ágil y más rentable que la de sus competidores. Ha obtenido, por tanto, el permiso para ser por lo menos un peón en el juego de tronos de la IA. Pero su crecimiento puede ser aún más rápido. Arvind sabe que un gran producto no es suficiente, necesita distribución, y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante. Perplexity está forjando alianzas estratégicas para llegar a millones de usuarios. Han llegado a un acuerdo con Deutsche Telekom para que su aplicación venga preinstalada en sus móviles en Europa. También con Motorola en Estados Unidos. Y en Japón tienen una alianza clave con SoftBank para expandirse en el mercado de las empresas. Sabemos también que Mark Zuckerberg hizo una oferta de compra por Perplexity a mediados de 2025, en concreto en mayo. Su objetivo era incorporar el talento a su proyecto de superinteligencia. Y es que Mark Zuckerberg está saqueando de talento el sector a base de talonario, a base de dinero. Y este va a ser probablemente un tema de un vídeo en el que quizás estamos trabajando ahora. Pero hay 2 posibles novios que pueden cambiar la historia de Arvind y de Perplexity para siempre. Si las negociaciones culminan con éxito, Perplexity será la IA por defecto en los terminales Samsung Galaxy muy pronto. Ambas partes han reconocido que negocian, pero no han llegado a un acuerdo definitivo. ¿Y por qué no lo cierran? Porque hay otro gran rumor en los mercados, en los medios financieros. Se dice que Apple podría terminar comprando Perplexity.
Pensadlo bien, tiene mucho sentido. Por una parte, los usuarios del iPhone saben bien que Siri necesita una mejora que nos han prometido y que no llega nunca, una mejora urgente. Y además, los jueces en Estados Unidos quieren terminar con un acuerdo que consideran monopolístico entre Apple y Google, un acuerdo secreto por el que Google paga a Apple 20.000 millones al año por ser el buscador por defecto en el iPhone, lo que oyes. La historia de Aravind Srinivas es la prueba de que no hay sectores maduros ni empresas totalmente imbatibles. En ocasiones la vuelta de tuerca adecuada puede hacer que todo un gigante se tambalee o al menos que note un rasguño serio en su espalda. Es verdad que ahora mismo Google está más preocupada con OpenAI, de ahí que hayan lanzado las AI Overviews dentro de Google. Pero si las alianzas con Apple o con Samsung se materializan, la historia puede volver a dar un giro inesperado. El nombre Perplexity proviene de un concepto clave en la inteligencia artificial y el modelado del lenguaje. En la investigación de ella, la perplejidad es una medida numérica del nivel de acierto de un modelo de lenguaje en la predicción de un conjunto de datos que está analizando. O sea, esencialmente, cuantifica cómo de sorprendido está el modelo por la nueva información que recibe. Una puntuación de perplejidad más baja significa que el modelo es mejor para predecir texto y comprender el lenguaje, mientras que una puntuación más alta indica más incertidumbre o perplejidad en sus predicciones. Definitivamente, la historia de la IA es un entorno donde hay siempre altas dosis de perplejidad. ¿Y vosotros qué pensáis de Perplexity? ¿Usáis la aplicación? ¿Para qué casos de uso? Me interesa mucho que lo digáis en los comentarios, ¿vale? Y luego pensáis que esta compañía será una amenaza real para Google, o logrará, yo qué sé, o acabará siendo absorbida por un gigante como Apple o como Samsung. En fin, la historia de la IA, como digo, es Perplexity. En fin, muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Por favor, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y darle a la campanita para aseguraros de que YouTube os informa de cuando aparece un nuevo vídeo. Y yo no sé cuándo saldrá el próximo vídeo, pero sí sé que intentaremos que sea mucho mejor que este.